Cuando decís, que te escuché decirlo en una entrevista, que hay que empezar a hablar el idioma del Medio Oriente, ¿a qué te referís? El Medio Oriente no sabe hablar de negociaciones sin una planificación desde la fuerza. En realidad no es solamente el Medio Oriente, sino la Segunda Guerra Mundial. Y vemos qué pasó en Alemania y qué pasó en Japón. No se habló con flores, no se habló del cese al fuego con los japoneses imperialistas. Tampoco se habló del cese al fuego con los nazis. ¿Y cuándo se acepta la rendición? Se acepta justamente terminar la guerra en Europa, en el frente europeo, una vez que se llega hasta el búnker de Hitler. O sea, hasta destruir el nazismo de raíz. Antes no se aceptaba. Además, Hitler no quería ya el cese al fuego, ya se había vuelto loco, no dejaba a su propia población dejar Alemania, muy parecida a lo que está pasando en Gaza, que jamás no dejaba sacar a su población de ningún lado. O sea, estamos hablando de que el idioma de Medio Oriente es a la fuerza. El idioma de un lugar en conflicto es a la fuerza. Y Medio Oriente es un lugar en conflicto desde que existe. Estamos hablando de cómo nacen los países árabes, cómo nace el Islam mismo. Se hizo, ¿por qué la bandera de Arabia Saudita tiene una espada? Porque se crea por la espada. Y la sociedad en Arabia Saudita, o sea, la sociedad en Medio Oriente no ha hecho ese cambio que se creyó haber pasado en Europa, que hoy mismo se está viendo que ese cambio en Europa tampoco es real, porque hoy día tenés una guerra en Europa. En Ucrania y en Rusia nos están tirando flores. ¿Crees que los extremistas puedan llegar a Europa? Yo creo que ya están. Ya están. Yo creo que ya están y no solamente en Europa, también en América. De hecho, los extremistas, había hace varios años algo que se llamaba la yihad silenciosa. La yihad es la guerra santa islámica. Y la yihad silenciosa es cómo hacer un cambio cultural. Y de esa manera, hoy en día, nosotros como judíos, por ejemplo, siempre que hemos llegado a un lugar, hemos creado nuestras propias comunidades, cuidando nuestra identidad, pero siempre aceptando la identidad del lugar donde nosotros vivimos. Nunca Exacto. quisimos cambiar la identidad de Argentina por una Argentina que pase a ser judía. Exacto. Siempre respondemos, si nuestros amigos cristianos en Argentina brindan por Navidad, hasta vamos a esos eventos también, está todo bien y buscamos qué nos une, no qué nos separa. Y no buscamos cambiar la identidad del lugar. Ellos Si quieren un ustedes mundo ven, extremista, y los islamista. musulmanes, en realidad los musulmanes en general tampoco son así. Pero si vamos a los extremistas, lo que pasa es que si nosotros hablamos que los extremistas son una minoría de muchos millones. Entonces son muchos. Esa minoría es muy grande. El musulmán promedio no es así. Pero el musulmán extremista, que es una minoría, sí es así. ¿Y que busca justamente? Cambiar la identidad de sus países. Y se ve más y más, eso se vio en Turquía, que pasó a ser mucho más musulmana de lo que era en los años, en principio los años 2000, que era totalmente laica. Se ve en comparación de la cantidad de mezquitas que hay hoy en día en Turquía, de la forma de vestir que tienen hoy mismo en Turquía. ¿Y por qué tomo Turquía? Porque es un país que está tomado como un país europeo, ¿no? Y después eso se desplaza a toda Europa, donde vemos lugares que ya hay varios en Francia, y en otros países, también mismo en Inglaterra, que se han perdido en la parte de lo que era la identidad. Ellos buscan la ley de la Sharia, que es la ley musulmana, y empiezan a decir que justamente que hay que hacer una jihad y que hay que hacer ese cambio. Hay que entender que, por ejemplo, la religión la religión judía no busca adeptos, todo lo contrario. Una persona quiere decir, yo quiero serme judío, dice, no, le dice, el rabino que le dice, nada, no, no, ¿para qué te querés hacer? ¿Sabes el quilombo que tenemos acá? No, Todo lo ¿para contrario. qué? Todo lo contrario. ¿Y crees que en algún momento Irán pueda ingresar a la guerra? Si Irán ingresa, Israel necesita sí o sí de Estados Unidos. Hay que pensar que sí, que Israel contra un oso grande como Irán sería muy riesgoso. Al final Israel no tiene otra opción que saber protegerse a sí misma, ¿no? Contra cualquier enemigo, porque eso es la única que tiene. Y si estamos en una situación que no nos sabemos autodefender, entonces
fallamos de una manera muy crítica. Pero Irán no tiene un interés de meterse de manera directa. Lo va a hacer a Yo creo que justamente si nosotros actuamos de una forma proactiva, nosotros estoy hablando ahora también Israel y también Estados Unidos y también Arabia Saudita, porque hay que entender que Arabia Saudita no es la amiga de Irán, todo lo contrario. Irán quiere hacer una hegemonía chiita, Arabia Saudita es sunita. Y Arabia Saudita empezó a hablar con Irán hace unos meses y hubo un acercamiento, pero lo hizo por miedo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a concentrarse tanto en el conflicto que había entre Ucrania y Rusia que dejó muy de lado a Arabia Saudita y también porque está viendo otro tipo de formas de combustibles y fuentes de energía de Estados Unidos, entonces tampoco depende tanto del petróleo como lo hacía antes y desvió mucho sus intereses la administración Biden. ¿Y qué pasa? Que Arabia Saudita entró en pánico. Su mejor aliado que le brindaba protección se está yendo. Y Irán vio esto. Y entonces Arabia Saudita tenía o estoy con ellos o estoy en guerra contra ellos. Arabia Saudita, por un lado, sí quiere una normalización con Israel, sí quiere también seguir con la protección de Estados Unidos, pero por el otro, no quiere quedar como alguien que está engañando a los palestinos, que dejó de lado a los palestinos, Exacto. no quiere tampoco una revolución interna por eso. Entonces quería ver cómo ganaba, cómo se llegaba a un tipo de normalización. Hay que entender que Arabia Saudita hacer la paz con Arabia Saudita es el fin del conflicto árabe-israelí. ¿Crees que se pueda firmar la paz después de este conflicto? Yo creo que el precio es muy alto. El precio es muy alto por dos formas. Porque sabía que Irán, Hezbollah y Hamas iban a querer hacer explotar esto de alguna forma. Y el 7 de octubre fue su objetivo. Y sabía también que si también todo esto iba bien y se evitaba cualquier tipo de ataque, Arabia Saudita necesitaba dar algo, algo a la sociedad palestina diciendo, bueno, hicimos paz con los israelíes, pero tienen esto. ¿Y qué será eso, no? Claro. Sería entregar algo. Y hay que entender que si nosotros analizamos la geografía y la geopolítica israelí, pero más que nada la geografía, en su defensa territorial, qué le vas a dar? Porque Gaza ya le diste y recibiste el 7 de octubre. ¿Y qué iba a ser lo segundo? Y Judea y Samaria. Pero hay que entender que, imaginen que el 7 de octubre paralizó todo el sur de Israel y parte del centro de Israel. Imagínense si hubiera pasado exactamente lo mismo en Judea y Samaria. Hubiera sido el área para evacuar, hubiera sido la capital, Jerusalén, y los ataques más intensivos hubieran sido en Gush Dan, en donde estamos nosotros ahora. En Gush Dan hay más del 40% de la población israelí. Toda la economía de Israel se basa justamente en la zona de Gush Dan. Toda la parte de las fábricas, toda la parte de negocios del high-tech israelí está en Gush Dan. Sería paralizar o cortar el país en la mitad. Entre Judea y Samaria, entre, por ejemplo, Tulkaren y Natania hay 14 kilómetros nomás. O sea, estamos hablando de que ahí te llega, o sea, es como llegar a Sderot. ¿Y qué crees que va a pasar en la franja de Gaza una vez que Israel tome el control? Bueno, el gran dilema es qué se puede hacer. Benjamín Netanyahu dijo que no va a hacer, que de ninguna forma va a aceptar que la autoridad palestina esté ahí. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina hoy mismo no está controlando Judea y Samaria. Hay personas en las redes sociales muy ignorantes que dicen que jamás no está en Judea y Samaria. Yo en uno de mis videos fui hasta Hebrón mismo. Hebrón es la capital del Hamas. De hecho, en la operación del 2014, en la operación Tzukeitan del 2014, toda esta operación empieza por la operación Shubo Ajim del 2014. Un mes antes, eh, fueron, fueron raptados por miembros del Hamas jóvenes israelíes de 14 años, ejecutados
y sus cuerpos fueron enterrados en Hebrón. Esto empieza una operación para buscar a los chicos raptados, después se encuentran sus cuerpos y después empezamos, porque yo fui alistado en la reserva justamente, y empezamos a buscar todas las noches dentro de Hebrón, a arrestar líderes del Hamas y también a buscar esa unidad que había raptado a estos chicos y los había ejecutado. Niños jóvenes. Sí. ¿Y quién eran ellos? Eran del Hamas. Y ahí el Hamas de Gaza, de la sección de Gaza, empieza a disparar cohetes contra Israel, una guerra que pasa más de un mes, creo que fueron casi 2 meses, y de ahí se descubren que había túneles subterráneos que llegaban desde Gaza hasta debajo de los kibutzim, porque en realidad la masacre del 7 de octubre del 2023 tendría que haber pasado en Rosh Hashanah del 2014 o del 2015, pero tendría que haber pasado ahí. Y si no habría sido por lo que pasó, que al parecer jamás Gaza y jamás Hebrón no se hablaron entre ellos, porque de no haber sido por estos chicos, que gracias a Dios se podría decir como poquito que no murieron en vano, se salvaron la vida de miles de personas que vivían en esos kibutzim. Y ahí cuando hablo de defensa proactiva, es cuando digo, ¿cómo puede ser que una vez que descubrís esto, no preparás una operación para hacer en ese entonces, en el 2014-2015, la invasión en Gaza? ¿Por qué esperar por qué esperar que pase? ¿Y crees que en Medio Oriente algún día habrá paz para nuestros nietos, bisnietos, generaciones futuras? ¿En el mundo hay paz? La pregunta es si podemos tener una sociedad sana que pueda crecer sin este tipo de conflictos. La respuesta va a ser que sería muy lindo, pero nosotros tenemos que entender que en el Medio Oriente no se están haciendo las teorías de la geopolítica, de las relaciones internacionales que se creían que iban a prosperar en el exterior, más humanizadas, sino que estamos bastante regresando a las teorías del realismo de los años, del siglo XIX. ¿Cuáles eran esos? El que es más fuerte bélicamente es el que domina la situación y las claves para las relaciones internacionales. Lamentablemente en Europa también se está pasando esto. ¿Por qué? Porque una vez que empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, los otros países europeos también empiezan a entender que necesitan ser fuertes militarmente de nuevo, porque si no van a ser disuadidos por los más potentes militarmente. Entonces nosotros siempre vamos a tener que vivir con esta forma de vivir. Lo que sí se puede hacer es evitar que estos conflictos lleguen a afectar la sociedad israelí, en el sentido de que la sociedad no tiene que ser el objetivo principal. Hay que entender este cambio. La guerra de Yom Kippur fue muy dura, pero afectó más que nada a los militares israelíes. Está bien, en el Golán hubo muchos ciudadanos que también sufrieron, pero afectó más que nada a los militares israelíes. Aquí, desde que empezó el terrorismo, los civiles pasan a ser el frente. Y eso es lo más difícil que creo que nos tocó experimentar el 7 de octubre, que fueron contra los civiles, contra los niños, los bebés, las mujeres. Entraron a un festival, al Nova, fueron contra la juventud. Así que bueno, esperemos que algún día Medio Oriente pueda tener algo de paz. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esta charla, toda tu sabiduría, experto en Medio Oriente. Me aclaraste un montón de dudas y gracias, Lior. Muchas gracias por todo. A ustedes.